volumen del aire, volumen del agua, volumen de vacíos, volumen de sólidos y volumen total, ¿cierto? Sí. A partir de los tres parámetros que vamos a obtener, ¿y a qué me refiero con parámetros? Me refiero al contenido de humedad, me refiero a la gravedad específica de sólidos y me refiero a el peso específico. Podemos completar todo ese diagrama de fases, ¿ok? Pero para eso ustedes necesitan un poco de teoría, y esa teoría la vamos a hacer, o la vamos a terminar el día sábado, porque existen relaciones entre ellas, ¿ok? Elaborar el diagrama de fases, estoy aquí, estoy en esta parte, por favor. Y calcular todas las relaciones gravimétricas y volumétricas del suelo. Es decir, a partir del contenido de humedad, gravedad específica de sólidos y peso específico húmedo en este caso, pueden obtener la porosidad, el grado de saturación y el peso volumétrico seco del suelo. ¿Okay? Así que tienen que obtener la porosidad, que es N, tienen que obtener el grado de saturación, que es S, y tienen que obtener el peso volumétrico del suelo seco, que es peso específico del suelo. Bueno, no digo, seco es de dry and increase. ¿Okay? Pero para eso, como les digo, necesitan un poco más de teoría y eso lo vamos a hacer el día sábado. ¿Okay? Luego, ¿qué más? Análisis y discusión de resultados. Se debe mostrar una tabla de resumen de las condiciones de fase y analizar dichos resultados. Es decir, cuando me refiero a tabla de resumen es hacer una tabla similar a la que está encerrada con esa parte colonial. ¿Okay? Conclusiones y recomendaciones y referencias bibliográficas tal y como les expliqué la primera vez que se tienen que colocar. ¿Ok? Si hay consultas, igual lo podemos ver el día sábado. ¿Sí? Pero el día sábado, porque la entrega es el martes. ¿Ok? Y así como la entrega es el martes, el próximo martes hay test. Y si hay test, ustedes deben tener en claro los procedimientos para el cálculo. ¿Ok? Así que lo que yo tomo en el test es lo que yo les pido en el informe. Así que, por ejemplo, les puedo pedir, a partir de ciertos datos similares a los que ustedes van a recibir, calcular el contenido de humedad, la gravedad específica y el peso volumétrico. Nada distinto a lo que hemos hecho ya en el laboratorio. ¿Sí? Y por ello la parte teórica que tiene que ver con los procedimientos, con los pasos que hemos seguido. Nada distinto a eso. ¿Sí? ¿Alguna consulta? A veces me demoro en eso, pero voy a procurar revisar al menos, si este es la entrega 2, tener la entrega 1 y sucesivamente, porque si no, se me complica a mí también por el tiempo. Voy a procurar hacerlo relativamente pronto. Ya, ok. Entonces, una vez que ya hemos hecho eso, vamos a regresar a un tema previo antes de poder continuar, ¿ok? Que es lo que venía en la PC y es esto, aquí, que ya hicimos la teoría el martes pasado, que fue virtual, ustedes lo pueden revisar allí. Igual yo ahora voy a hacer algo bastante rápido. ¿Puedo borrar? Toma una foto y lo manda al grupo. ¿El delegado? Elvin, ya Elvin. Debería uno de ustedes que está delegado. Oh, Elvin, te cambio de sitio, Elvin. Oh, Elvin, te cambio de sitio, mano. No. Pucha, debí tomar fotos como sí. Vamos a tocar la norma de 0,50, ¿ok? De una manera un poco más Puedo ser delegado. Ahí te, ya pasaron ya. Se recuerden que teníamos la norma de 0,50 y la norma de 0,50 se denomina de suelos y cimentaciones. Sí. ¿Okay? Lo vemos en este curso, lo ven ustedes en el siguiente y lo ven en el curso de cimentaciones si lo desean así. ¿Okay? Vamos a abrir la norma. ¿Sabes? También dice por lo menos. Aquí no lo vamos a ver. Es 050.
Ok. No, Aquí, la semana pasada, tocamos el tema de lo que es un EMS y un ITS, ¿cierto? sí, profesor. ¿Qué significa EMS? Estudio ¿Qué significa ITS? Estudio de mecánica de suelos y informe de... Informe técnico de suelos, así me acuerdo. Ok, entonces queda claro. Estudio de mecánica de suelos e informe técnico de suelos. ¿Cuál es más riguroso? ¿El EMS o el ITS? MS, Ese es profe. el más riguroso. Claro. Ese es más riguroso. Informe... Y hay muchas finalidades o muchos objetivos del estudio mecánica de suelos, ¿ok? Podemos estar hablando del estudio mecánica de suelos asociado a cimentaciones, que es la más común. Podemos estar hablando también de estabilidad de taludes, ¿ok? Podemos estar hablando de habilitaciones de agua y alcantarillado, y una combinación de las anteriores, ¿no? Solo un detalle, la estabilidad de los taludes, ¿no? Es el que ustedes van a ver en el siguiente curso. Talud me refiero a una irregularidad geométrica, una pendiente, ¿ok? Entonces, ¿por qué es necesario evaluar la estabilidad del talud? Porque las personas o sus medios de producción pueden estar o pueden ser susceptibles al efecto de la inestabilidad del mismo. Es decir, la falla de un talud se va a dar por una superficie que en general es la que yo he trazado. ¿Okay? Entonces, ustedes en el curso de Ingeniería Geotécnica van a aprender lo siguiente. Esto no tienen que aprender. ¿Qué es eso? ¿Ustedes están llevando o han llevado resistencia de materiales? ¿Sí? Cortante. ¿Qué es esto? El esfuerzo cortante, ¿verdad? ¿Y qué es esto? El esfuerzo axial, ¿verdad? Así que si yo tengo un elemento de suelo aquí, yo puedo tener esfuerzo axial, Esfuerzo ¿cierto? axial y esfuerzo cortante. Bueno, sí, yo no lo pongo su nombre. Aquí también, ¿verdad? Y aquí también, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Sí? Y ese es el tau, ¿verdad? Así que tau y sigma, una combinación de esto, ¿ok? Ahora, en el otro curso ustedes van a aprender a la fuerza esto y esto, que van a soñar con No, profe. Seifi. ¿Sabía? Seifi. Casi la gran parte del curso de ingeniería geotécnica es calcular Seifi. Hay muchas formas, hay muchos tipos de ensayos, pero ustedes van a aprender a definir estos dos parámetros. ¿Ok? Para ustedes ahora se va a denominar cohesión y se va a denominar ángulo de fricción. Cohesión y fricción. ¿Ok? ¿Tiene alguna persona que está llevando geotécnica? Claro. Les va a dar referencias de esto. ¿Ok? Ya. Ahora, ¿por qué es importante esta ecuación? Porque aquí me indica que el esfuerzo cortante es igual a algo, ¿cierto? Entonces, lo que yo voy a analizar es el esfuerzo cortante a lo largo de la superficie de falla. Esta línea de color azul, que voy a colocar aquí, es la superficie de falla. ¿Ok? ¿Y por qué yo digo que tenemos que evaluar tau? Porque el suelo falla en general por cortante. El eslabón más débil de este estado de esfuerzos de aquí, después lo voy a graficar de una manera más grande. ¿Ah? Lo que ustedes sueñan en mecánica de materiales también. ¿Okay? Esto lo ven también en geotecnia, en el círculo de amor y todo eso. ¿Círculo de amor? Es el MK1. Mecánica. A eso me refiero, mecánica. Bueno, cuando yo llegue a resistencia, va a tener mecánica. ¿Ya? Ok. Esto de aquí, el eslabón más débil del suelo es este. ¿Ok? El análisis de cimentaciones, el análisis de estabilidad de taludes, depende de que tan bien calculemos tau. ¿Ok? Se dan cuenta que para calcular tau yo necesito conocer los esfuerzos axiales, que están aquí, ¿verdad? Pero también necesito Seifi. Y Seifi resultan a partir de ensayos de laboratorio. Ensayos de laboratorio que se denominan ensayos de resistencia. ¿Ok?
Así que por eso es importante que ustedes en esta parte del curso, que es un curso introductorio de mecánica de suelos, nos tomemos el tiempo de hablar sobre exploraciones geotécnicas, técnicas de muestreo, etcétera, etcétera, porque eso ya no lo toca en ingeniería geotécnica. Y el profesor asume que ustedes saben todo esto y de frente va a los ensayos de laboratorio. ¿Ok? No me dejen mal, chicos. ¿Ok? ¿Ya? Ok. Así que es importante esta parte. ¿Ok? Ya. Estabilidad de talud. Bueno, ya igual cantaría mucho más simple. Podría entender mucho detalle ahí porque son exploraciones mucho más pequeñas. ¿Ok? Ya. Vamos. Esa es la definición. Bueno, aquí usted, como les expliqué la vez pasada, aquí hay definiciones muy simples. No aportan mucho, digamos, al conocimiento, porque se asume que quienes van y se dirigen a esta norma son personas que ya saben el tema, ¿no? O sea, como ya personas que han pasado por los cursos de mecánica de suelos, ingeniería física, así que da detalles muy mínimos. Entonces, teníamos las condiciones de obligatoriedad de el EMS, ¿cierto? Entonces, tenemos A, ¿qué tiene que ver? Edificaciones en general, pero que tengan, aquí es importante, gran cantidad de personas. Objetos valiosos. ¿Qué más dice? Gran cantidad de personas, equipos costosos o peligrosos. Costosos o peligrosos, ¿ok? Costosos y peligrosos. Y ahí enumeran una secuencia de estos, ¿verdad? Como colegios, universidades, hospitales, clínicas, estadios, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y ahí está gran parte de ello. Luego, B. Cualquier edificación que no se ha mencionado en A, es decir, distinto de A, pero que de 1 a 3 pisos, de 1 a 3 pisos, de 500 metros pero cuadrados. que el área techada, le vamos a denominar ACT, sea 500 metros. mayor o igual a 500 metros cuadrados. ¿Ok? De 1 a 3 pisos, pero que tengan conjuntamente, porque podemos estar hablando también de algunos pequeños bloques, pero es parte de un solo proyecto, tengan mayor de 500 metros cuadrados de área techada. ¿Ok? Luego C, que no se haya mencionado en A, pero que tenga el número de pisos mayor o igual a 4, ¿cierto? Indistintamente del área, por eso aquí colocamos cualquier área. ¿Ok? No importa el área, en el anterior es importante el área. No puede ser una edificación pequeña, pero si el área es importante, tiene que se hace. Si no, si es más o igual de 4 pisos, independientemente del área, se hace. ¿Ok? Luego, ¿qué más? D. Industria, fábricas, etcétera. ¿Qué más? Vamos a la otra página. E. Vamos a colocar E aquí, por acá para tener un poco de espacio. Edificaciones especiales, edificaciones especiales, vamos a poner aquí, ¿ya? Dios mío. Por ejemplo, un almacén de hidrocarburos, un almacén de papel, torres de telecomunicaciones, etcétera, etcétera. F, cualquiera que tenga sótanos, solo coloco para hablar clave, ¿ok? Si tiene sótanos, independiente. Y el F, es... No, F es sótano. F es eso. F. Con Y el muros. G tiene que ver con muros, de un H mayor o igual a 2 metros. Y finalmente, talud, el H, ¿no? Taludes. Sótanos y o cimentaciones especiales, ¿ok? Ya está. Digamos que aquí ya se ha resumido un poco cuáles son los requerimientos para el EMS, ¿ok? Para hacer un EMS. Tan simple como el conjunto de diferencia de EMS es IPS. O sea, ¿Okay? lo que no es MS. Pero eso ahora lo vamos a ver. Vamos. Entonces, ¿qué dice acá? ITS, ¿no? Se aplica a lugares con condiciones de cimentación conocida debido a depósitos de suelo uniforme. Aquí lo importante es lo siguiente, ¿no? Condiciones de cimentación conocida. O depósitos de suelo uniforme
estamos hablando además de tanto horizontal como vertical, horizontal H y B, ¿verdad? Horizontal como vertical. Entonces podríamos hablar de algunas condiciones, ¿no? Podríamos tener de 1 a 3 pisos, y el área techada sea menor a 500 metros cuadrados, ¿verdad? Además, sin sótano, porque recuerden que si tiene sótano, ya es EMS, ¿verdad? Sí, profesor. Me dice, ya, lo único, nada más. Con áreas techadas en planta de primer piso menores que 500 metros cuadrados y hasta 3 pisos, ¿ok? Y sin sótano. Acá lo importante es que se puede asumir, ¿ok? Los valores de los valores de capacidad admisible, entre otros, ¿ok? Aquí podemos asumir, pero hay un detalle muy importante en la última parte que voy a presentar. Basándose en la ejecución de no menos de 3 puntos de exploración hasta la profundidad mínima de 3 metros. Entonces, número mínimo de exploraciones, 3. Profundidad mínima de cada una de esas exploraciones, 3 metros. No hay nada más o nada menor que esto, ¿ok? Ese es el requerimiento mínimo. 3 exploraciones de 3 metros cada una. Ahora, cuando yo hablo de exploraciones, ya hemos hablado claramente, ya hace algún tiempo, de los diferentes tipos de exploraciones. No me refiero solamente a calicatas, no me refiero solamente a CPTs, no me refiero solamente a DPLs, puede ser una combinación, o geofísica, puede ser una combinación de cada una de estas, y cada una de estas cuenta como una exploración geotécnica. ¿Ok? Eso hay que tenerlo claro porque en la PC ustedes tienen que analizar un poco ese tema, analizar un poco en función de lo que se les está pidiendo. ¿Ok? Entonces, ese sería el cuadro resumen, que bueno, la semana pasada, porque bueno, estaba un poco mal, lo hice así desde las normas, pero que ya era más, yo siento que es mucho más explicativo que estar yo hablando sobre la norma. Ok, así que, pavimento me falta ahí, ¿no? Acá hay uno más, que es pavimento. Lo recordé porque estaba ahí en ese artículo, ¿no? O la combinación de estos. Vamos a las normas, a las tablas, ¿ok? Ya. Entonces, ¿estamos bien por ahora? No. Chévere tu regalo, ¿no? Me regaló basura. Así son. Qué mala. Ahí se ve. Tranquilo, Anthony, yo no tengo foto. Ya lo subieron. Puta madre, Anthony. No lo subieron. No, ya me resentí. Hoy no me mientas, Anthony. Espere, profe, espere. ¿Cuál quiere borrar todo, profesor? ¿Tan rápido? Pues tú te apuntas, ¿no? Ya voy a ir allá. Voy a ir allá. Oh, ya, no se nota. Voy a ir allá. No se nota nada. Esa es la cosa del otro curso. Sí, no se mira nada. Es que no quiero pegarme, ¿no? Me duermo. Ya, profe, aquí. Profe. No, solo cositas, no voy a hacer eso. Ahí hagan los ejercicios. Ya, a ver, entonces, lo que necesitamos ahora es evaluar en un EMS o incluso en un ITS, ¿ok? Pero más en un EMS, el número de exploraciones, ¿ok? Ya, el número de exploraciones, yo voy a explicar, pero quizás no corro un poquito, voy a hablar más rápido de lo que voy a explicar un poco más rápido, porque ustedes tienen el video de la clase pasada. Sí está el video, ¿no? Sí, ya va. Entonces,
Para eso tenemos que ir primero a la tabla 1, ¿cierto? Y luego tenemos que ir a la tabla 6. ¿Ok? En la tabla 1 nosotros vamos a definir el tipo de edificación. Ahí dice claramente, ¿no? Tipo de edificación u obra. Tipo de edificación u obra. ¿Ok? Aquí lo vamos a, dependiendo del proyecto o de la concepción del proyecto, vamos a dividirlo en 1, 2, 3 o 4. El 4 lo coloco entre paréntesis y le voy a explicar por qué lo coloco entre paréntesis. ¿Ok? Luego, una vez que en función de ello, y de ello me refiero a qué cosa, me refiero a el sistema estructural y me refiero a el número, ¿cómo se llama ahí? Pisos, ¿verdad? El número de pisos se va a definir el tipo de edificación u obra. ¿Ok? Una vez que tenemos el tipo de edificación u obra 1, 2, 3 o 4, entre paréntesis, podemos definir ya en la tabla 6 el número de exploraciones. Pi. El número de exploraciones. ¿Ok? Este va a ser el flujo. La profundidad ya es otro cantar. Entonces lo vamos a ver también. Ya. Ok. Entonces, tabla 1, ¿verdad? Tipo de edificación u obra para determinar el número de puntos de exploración. Incluso aquí ya lo relaciona, ¿no? La tabla 1 y luego la tabla 6. A ver, veamos. Descripción. Tenemos en la parte, ¿sí se ve el mouse, no? Aquí está. Sí, En la primera columna tenemos la descripción de diferentes sistemas estructurales. En primera instancia, aporticada de acero. ¿Ok? Luego, pórticos y o muros de concreto. ¿Ok? Recuerden, pórticos son los sistemas columna, viga, columna. Y muros, pues no hay mucho que decir, ¿no? Pero de concreto. ¿Ok? Tercero, muros portantes de albañilería. ¿A qué se refiere con portantes? Que reciben la carga. ¿Ok? No son muros, digamos, separadores de ambiente. Reciben la carga. Luego, el cuarto, bases de máquinas y similares. Creo que les había comentado de por qué necesitamos cierta rigurosidad en las bases de máquinas, porque cuando tenemos una maquinaria, imaginemos una moledora de granos gigante o chancadora de minerales, esas máquinas trabajan a frecuencias muy altas y que involucran maquinarias de bastante peso. Es decir, tenemos, digamos, personal trabajando cerca, esa cimentación tiene que ser lo suficientemente rígida para aislar la vibración del resto de áreas, ¿ok? Para un poco evitar pues, la incomodidad y el desconfort de los trabajadores o en general de la población. Luego estructuras especiales y finalmente otras estructuras, ¿ok? Ya. Tenemos la primera columna que tiene que ver con el sistema estructural o el uso que se le va a dar, ¿ok? Luego vamos a esquipear un poco, vamos a saltarnos esto, les voy a explicar luego ello. Y tenemos aquí el número de pisos, ¿ok? Número de pisos incluidos sótanos. ¿Está bien? Por favor, incluidos sótanos. Entonces, tenemos menor o igual a 3, de 4 a 8, 9 a 12 y mayor a 12. Un detalle aquí. Cuando yo digo 1, 2 o 3, yo indico, aquí lo voy a colocar de nuevo, la rigurosidad se da de esta manera. Una edificación de tipo 1 es más rigurosa que la de 2 y que la de 3. Por ejemplo, ¿qué me dice la lógica? Si yo necesito o concibo un proyecto de mayor número de pisos, yo necesito un mayor o un menor número de exploración. Mayor, ¿cierto? Porque involucra pues más carga, probablemente digamos algunas complicaciones constructivas que serán necesarios que conozcamos el suelo de manera mucho más detallada. Así que se dan cuenta que, por ejemplo, aquí, ¿no? En el pórticos y muros de concreto, en esta fila, ustedes observan que mientras más número de pisos yo tengo, en esta dirección, ¿verdad? Estamos haciendo una transición de tipo 3 a tipo 2 y a tipo 1, ¿verdad? Sí. Entonces, en el tipo 1 yo necesito más exploraciones para una misma área que el tipo 2 y a su vez el tipo 3. ¿Está bien? Esa es la razón o la diferencia entre estos tres tipos de edificación.
¿Ok? O sea, está claramente. Luego nos damos cuenta que la base de máquinas de cualquier forma termina siendo tipo 1, por lo que yo les explicaba, ¿no? La base de maquinaria se necesita un buen número de exploraciones para hacer un buen diseño y una cimentación que permita aislar esa vibración de trabajo de la máquina. ¿Ok? La estructura especial también, independientemente de cuál sea su altura, va a ser tipo 1. Y las estructuras y otras estructuras por también. ¿Ok? Ahora, ¿qué más? Seguimos. Tanques elevados y o similares. La misma lógica, ¿verdad? Mientras más alto sea ese tanque elevado, más riguroso yo tengo que ser con el análisis del suelo. Así que, si es menor a 9 metros, tipo 2. Si es mayor a 9 metros, tipo 1. ¿Ok? ¿Sí? Plantas de tratamiento de agua, como se necesita a poca profundidad, las exploraciones, no hay mucho que explorar allí, sinceramente. E instalaciones sanitarias de agua y alcantarilla en obras urbanas, tipo 4. ¿Okay? Por eso yo había colocado el tipo 4 allí entre paréntesis, porque la unidad de medida es distinta. Y se las voy a pasar a explicar en un momento. Ahora, entonces, ¿qué pasaría si yo tengo una edificación de pórticos de concreto de 8 pisos más un sótano? ¿Dónde cae? 8 pisos más un sótano quería 9. 1, 2, 3. Pórticos de concreto, pórtico, Ahí tipo sería 2, tipo 2, profesor. Tipo 2, porque cae pórticos y un muro de concreto en esta fila y aquí, ¿verdad? Sí, Porque el pues. número de pisos aquí le voy a poner mejor niveles para no confundir. Niveles, ¿verdad? Niveles. Sería 8, ¿verdad? Disculpe, 9. 9. 9. Así que sería Tipo 2. ¿Cierto? Sí. Ok. Ya es sencillo, no hay ningún profesor. Dime, ¿a qué se refiere con estructuras especiales? Estructuras especiales, por ejemplo, en primera instancia, aquello que no tiene un sistema estructural allí dispuesto. Por ejemplo, puede ser para la estructura de un puente, que no está allí, ¿cierto? Por más que el puente sea entiratado, sea simplemente apoyado, etcétera, no está allí. Entonces, cualquier estructura que no esté considerada su sistema estructural de esta forma, esa es la estructura especial. O que el contenido sea particularmente que necesite cierta rigurosidad. Por ejemplo, una nave industrial que por más que sea de acero, el contenido puede ser combustible. Entonces allí sí se necesita ser más riguroso en el análisis por el contenido. ¿Ok? Entonces allí sí vamos a estructura especial. Recuerden, está a decisión de ustedes. Esta parte está normada, pero también es a criterio. ¿Ok? Así que ustedes, si sustentan bien, pueden colocar, digamos, o pueden decidir que el tipo de edificación sea uno u otro. ¿Ok? Por ejemplo, le decía a su compañero, una nave industrial generalmente es de acero. ¿Ok? Son pórticos de acero. Pero en este caso, pórticos de acero necesitaríamos que tenga una, digamos, 12 por 3, 36 metros más o menos, ¿no? De alto para considerarla como tipo 2. No llega ni siquiera a ser tipo 1. Pero ¿qué pasa si esa estructura de acero contiene materiales muy peligrosos, como combustibles o hidrocarburos? Entonces uno utiliza el criterio para decir, bueno, el contenido es importante, es peligroso si es que falla ese sistema estructural, así que mejor lo coloco en tipo 1. Y cuando se sustenta ese proyecto se dice que de la tabla 1 de la E050 hemos considerado esa estructura como especial. Si ustedes lo sustentan bien, no va a haber ningún problema, porque están yendo por el lado de la seguridad y el conocimiento de eso. ¿Sí? ¿Ok? Profesor, Sí. en las edificaciones que a veces se suelen colocar en el mar, serían especiales también, ¿no? En el mar, claro. Sí, porque primero... Todo, digamos, estructura u obra asociado al tema portuario, mejor colocarlo en estructuras especiales. Por el salitre. Sí. Ya. Entonces, esto está claro, ¿verdad? Nos apoyamos en la tabla 1 y cuando venga en la PC, yo le voy a colocar esa tablita en el formulario. Dime. Estuve estudiando del video y había mencionado, no me acuerdo bien, en la cual si sería, en ciertos casos especiales, si salía el número 3, tienes que pasar al siguiente. Ah, ya, eso justo voy a explicar ahora. No hay problema. Adelante. A ver, aquí hay un detalle. En las 3 primeras hay una columna segunda, ¿cierto? Que es distancia mayor entre apoyos y hay un número. Ya. Entonces, lo que nosotros debemos hacer, si es acero, concreto o albañilería, es comprobar la distancia entre apoyos. ¿Y a qué me refiero con la distancia entre apoyos? La distancia entre las columnas, por ejemplo.
¿cierto? Esos son los apoyos, aquello que llega al suelo. Entonces se comprueba la distancia mayor, ¿ok? ¿Ya? Porque, por ejemplo, yo puedo tener, vamos a ver, sin ser yo estructural, ¿ok? Pero imaginemos que tenemos en planta, tenemos una configuración estructural, y yo tenga que la distancia entre estos sea, no sé, 10, 12, que sea